Buenos días, iglesia. Buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos. Prosperados en victoria, con mucho amor y como un olivo verde en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor en medio de cualquier situación siempre pone ese gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es algo que no se puede explicar, sino que se tiene que vivir. Amén. Y yo estoy segura de que esa paz está en cada corazón y el Señor aún nos va a llenar aún mucho más en este día. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer y que nadie puede hacer por usted y es disponer su mente y su corazón. Eso no lo puede hacer su vecino, su esposo, su esposa, no. Ni siquiera Dios, bueno, sí lo puede hacer Él en su soberanía, pero Él espera que usted tenga esa voluntad de hacerlo, ¿cierto? Él por soberanía toma decisiones, pero también le ha dado al hombre, al ser humano, el libre albedrío, la capacidad de decidir, amén, y de escoger en quién pone su mente, amén. Entonces yo le invito para que incline su rostro y usted mismo le diga al Señor: Señor, aquí estoy, Padre amado. Señor, he venido por ti, Papito Dios. Tú, Señor, Padre Celestial, tú me formaste, Señor, y como dice tu palabra, me formaste en el vientre de mi madre, Señor bendito. Tú me escogiste, Señor, tus manos me hicieron y por un propósito, por una razón, Señor, me pusiste en este mundo, Señor bendito. Hoy te quiero dar gracias, Señor, porque puedo libremente escuchar tu palabra, porque puedo libremente, Señor, levantar mis manos y alabarte como lo hice hoy, Señor bendito. Y como tú nos has dicho, Señor, que quieres que lo hagamos, con esa espada en nuestras gargantas, Señor. Te hemos levantado, Señor, tu nombre en alto, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Toma nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo llene, Señor, nuestra vida de ti, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, Señor, se doblegue, Señor. Todo lo que esté, Señor, queriendo robar, Padre, sabemos que está ilegal, Señor, en este lugar, pues este sitio, Señor, es puerta, casa del cielo, casa de pan, casa del pan vivo, que eres tú, Señor Jesucristo, el pan de vida, Señor. Tu palabra dice que vengan a mí todos los sedientos y serán saciados, Señor. Señor, llénanos, Padre, para un Señor dar a aquellas personas que están afuera, Padre, que necesitan de ti. Hoy rogamos, Señor, por la familia de este muchacho, Señor, que tomó esa decisión, Dios bendito. Padre, solo tú sabes, Señor, qué ocurrió allí, Padre. Nosotros solo queremos juntos, Señor, rogarte a ti por ellos, Padre, por su familia. Padre, oramos para que un bálsamo, Señor, de paz, Señor, tome sus corazones, sus mentes, Señor. Oramos para que les des fortaleza, Señor, en medio de tantas preguntas, Señor bendito. Que seas tú contestando, Padre, con tu paz, Señor. Y te rogamos, Señor, que tomes la vida de sus hijas, Señor, de estas niñas que quedan, Señor, para que tu Padre obres, Señor, un milagro en sus vidas, Padre. Para que esto, Señor, no las persiga, Padre, sino que se levante una generación, Padre, que en medio de las tinieblas, Señor, resplandezca tu luz, Dios. Señor, oramos, Señor, para que sigas equipando a tu pueblo, Padre. Síguenos, Señor, levantando como iglesia, Padre, que no le tenga miedo a las tinieblas, Señor, sino que sepamos, Señor, que tú dijiste que nosotros somos la luz del mundo, Señor, y que esa luz no se puede esconder, Señor. Hoy rogamos por cada joven aquí, Señor, y rogamos por los nuestros, Padre, por los que han de venir, aún por los hijos de nuestros hijos, Señor bendito. Oramos por toda la generación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, guárdalos siempre, Dios, y que seas tú, Padre, en medio de ellos siempre, cual poderoso gigante, Padre. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que será entregada, Padre. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Yo le diera un fuerte aplauso al Señor, amén. Y efectivamente el Señor orquesta todo para nuestras vidas. El título de esta prédica en esta mañana se llama Salud Mental. Él va siempre delante de nosotros, delante de su pueblo. Y hay una frase popular que dice, para el corazón alegría, para el cuerpo el descanso y para la mente paz. Otra vez, para el corazón alegrías, para el cuerpo descanso y para nuestra mente paz. La mente requiere paz, pero ¿cómo lograrlo en medio de un mundo cargado como noticias, como de este tipo que nos acaban de dar en esta mañana? Cargado en donde usted prende la televisión o abre su celular y lo que encuentra son malas noticias, noticias desalentadoras, una sociedad que cada vez moralmente está más degrinada, una sociedad que más moralmente se corrompe en el pecado. Y la maldad la vemos a la luz del día y prácticamente normalizado. Ahora todo es, el pecado lo han normalizado. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esa es la sociedad hoy día. Por otra parte, fuentes informativas de salud informan que la pandemia ha tenido fuertes repercusiones directas en la salud mental de la población a nivel mundial. El estrés por el encierro, por miedo y por pérdida de seres queridos o del trabajo, aumentó los índices de depresión, de ansiedad y estrés postraumático. Y hospitales psiquiátricos que están colapsados. No solo con personas adultas, sino mis hermanos, y eso me impactaba tanto en niños. Niños. Y lo sé de una fuente muy, muy fiel y cercana, que ha visto eso en una clínica psiquiátrica. Niños, jóvenes también. Y ante tales cosas, cuando nos llenamos de esas cosas, tengo que ir a la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Entonces, ¿qué hago? Voy a la palabra y fui a la palabra y le pregunto a Dios, ¿qué es lo que tú dices para nosotros? Y ella dice que Jesús es el príncipe de paz. Amén. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y yo quiero que hagamos una pausa, mis hermanos. Yo quiero que usted lea conmigo, que usted concentre su mente y se concentre en esa palabra, porque esa palabra tiene poder. Ante esa palabra, toda rodilla se dobla, porque es que Él es el Rey. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Paz a menudo se refiere a un estado de calma y de tranquilidad. Pero el significado más profundo, mis hermanos, y el verdadero significado de paz es la armonía espiritual de una persona con Dios, con su Creador. Esa es la verdadera paz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, pero es que yo no le hago nada a nadie. Yo me porto bien, yo hago mi mejor intento, yo no tengo esta adicción. No, la palabra dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros al nacer, nacemos con un germen, con un virus que se llama pecado. Eso fue transmitido en la caída del hombre.
Y no importa cuántas obras hagamos, cuántas veces quiera una persona ofrecer sacrificios y pagar mandas, eso no le da la salvación. No va a tener paz hasta que no reciba a Jesucristo en su corazón y lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Amén. Por causa del sacrificio de Cristo, somos restaurados a una relación de paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. ¿Justificados pues por las obras? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa, mis hermanos, es la paz profunda y duradera entre nuestro ser y nuestro Creador, que, ¿saben qué? Nada ni nadie nos las podrá quitar. Usted se puede ir ahorita mismo y yo de este mundo y nada nos arrebatará de los brazos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo no solo nos proporciona esa paz eterna, esa paz que nos da, que sobrepasa todo entendimiento, sino que también nos capacita, nos da las municiones que necesitamos por medio del poder del Santo Espíritu de Dios y a través del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. A ver, recuérdenme el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, ¿cierto? Ese es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu nos lleva, y el poder de su Santo Espíritu nos prepara para enfrentar situaciones en la vida. Cualquiera que sea la situación, el Señor nos prepara. Amén. Y eso es lo que usted ha venido a hacer aquí. A alabar al Señor, sí, a darle toda la gloria, pero también para recibir poder. Amén. Por medio de su Santo Espíritu. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Diga, no tendré miedo. La Nueva Traducción Viviente es más específica y dice, les dejo un regalo, dice el Señor Jesús, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Paz en la mente, wow. Diga, paz en mi mente. La mente es parte de nuestra alma. Recuerde que usted y yo somos seres tripartitas. Somos un cuerpo, somos un espíritu y somos alma, ¿verdad? Nuestra alma contiene nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente. Entonces, el alma se compone ¿de qué? De las emociones, de la voluntad y de nuestra mente. Amén. Y la mente a su vez encierra un conjunto de capacidades cognitivas como son el aprendizaje, ¿cierto? Y procesos tales como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación, etcétera. Algo que debemos entender es que el deseo de Dios es santificarnos cada vez más. Y lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 5:23, acompáñenme a leer fuerte y dice, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Jesucristo, amén. Entonces, dice la palabra de Dios que solo en Jesús hallamos el reposo que necesitamos para nuestra alma. Eso lo dice en Mateo 11. Pero también Jesús restaura esas emociones, por ejemplo, esas emociones deterioradas. Recuerden que una parte del alma son las emociones y esas emociones muchas veces se ven dañadas por el maltrato, por la historia que usted y yo tuvimos de pronto desde nuestra niñez, incluso desde el embarazo. Todo eso hemos estado familiarizados con ello, pero en este momento no vamos a hablar de ello porque es otro tema y quiero que nos enfoquemos en lo que es la parte de la mente.
¿ok? Pero igual el Señor siempre está restaurando nuestras emociones, porque es que eso es diario. Porque dice la palabra de Dios que cuando algo sale, pero quiere siempre volver, siempre quiere venir el enemigo a poner piedras y semillitas allí para llenar nuevamente esas emociones. Pero no, nosotros tenemos que aprender a sujetarlas al Señor, amén. Entonces, nosotros somos, levante la mano si usted es libre del rencor, libre de la culpa, libre del resentimiento, libre de la rabia y somos perdonadores. Amén. Amén. Entonces, Jesús interviene también en esa otra parte de tu alma que es la mente y lo hace con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para que nuestra mente disfrute de esa paz, hay algo que nosotros debemos de hacer y es ser cuidadosos con ese proceso que lo describimos anteriormente y es el proceso que ocurre en la mente y es el del pensamiento. Amén. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti La traducción viviente dice, tú Señor guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¡Wow! Tremendo. Concentrar nuestros pensamientos en Él. Amén. Nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y el poder disfrutar del propósito de Dios y tener esa vida abundante, porque es que, crea, la palabra de Dios dice que Jesús vino para darnos una vida en abundante. ¿Por qué a veces nos sentimos que no tenemos esa vida? No, son mentiras del enemigo. Nosotros sí tenemos una vida abundante porque así Cristo lo dijo. Amén. Pero a veces pasa que no se está disfrutando de eso y tiene familia, cónyuges, hijos, padres, hermanos, familia, abuelos, incluso las posesiones, porque todas son dadas por Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que en la mano de Jehová está el poder de hacer las riquezas y de dar fuerza y trabajo al hombre para que haga eso. La habilidad suya que usted tiene se la dio Dios. Sí, usted pone la fuerza, pero Dios le da más fuerza para que usted haga. Todo lo que tenemos no nos pertenece. Dios es el dueño de todo. Amén. Pero ese bienestar y el disfrutar, el poder disfrutar de esas cosas está muy ligado con el proceso mental, llamado pensamiento. Como creyentes tenemos 3 frentes de lucha. Ponga su mano así y diga, 3 frentes de lucha. Son 3 enemigos porque estamos en medio de una guerra. Y el Señor nos los hablaba desde el principio. Estamos en una guerra espiritual. Y esos 3 enemigos que el cristiano que tenemos es la carne, el mundo y Satanás. Pero también sabemos que Jesucristo obtuvo la victoria sobre esos 3 enemigos. Amén. En la cruz del Calvario. Y nos da las armas para hacerle frente a esos 3 enemigos que procuran estorbarnos el destino que Dios tiene para nuestra vida. Pero que ellos solo lo van a conseguir cuando nosotros mismos les damos la facultad de hacerlo. En otras palabras, cuando nosotros patrocinamos a esos 3 enemigos que nos hagan caer. Amén. Porque es que ya luchamos con enemigos que están vencidos. Pero recuerden, ellos tendrán solo el poder si usted se lo otorga. Podríamos decir entonces que hay un enemigo casi indetectable y somos nosotros mismos, mis hermanos. Cuando permitimos que procesos de pensamiento incorrectos, equivocados y destructivos hagan morada en nuestra mente y se vuelvan un patrón de conducta. A donde van sus pensamientos, su vida se va a dirigir. Eso hasta la ciencia lo dice, porque es que la ciencia está atrasada, la Biblia lo dice primero. Amén. Un ejemplo, se vuelve un patrón de conducta. Entonces, donde vayan sus pensamientos, ¿qué ha estado pensando usted últimamente? Cierre sus ojitos y haga ese ejercicio. Últimamente, ¿qué ha estado pensando? Quizás en tener dinero para poder cubrir todas las necesidades.
quizás en esa enfermedad que lo ha estado agobiando, quizás en ese deseo que tiene de tener sus documentos, quizás en ver por fin a ese hijo sirviéndole al Señor, o ver ese familiar convertido y aceptar al Señor. En fin, examínese. Dice la palabra que David le decía al Señor: Señor, examina mis pensamientos, examina mi corazón. Tú sabes lo que me inquieta, pero yo hoy lo dejo en tus manos, Señor. Un ejemplo de ello fue el rey Saúl. Porque me voy a la palabra y encuentro la historia de varias personas y hombres llamados por Dios, escogidos por Dios, pero que por un pensamiento equivocado se desviaron del camino. Y es triste. Yo no quiero que eso me pase a mí, porque yo tengo una generación que quiero que se levante y luche con las cosas que antes me atemorizaban, sino que ahora luchen y tengan las herramientas para vencerlo. Porque es que no vamos a evitar que en el mundo tengamos aflicciones. Pues no podemos escondernos en una burbuja. Tenemos que escoger o el miedo, o el temor, o la verdad de la palabra. Amén. Así que el primer punto, en esta mañana vamos a hablar del rey Saúl en el primer punto. Un hombre llamado, escogido por Dios, pero por un pensamiento equivocado se desvió del camino y permitió que su carne tomara ventaja. La carne. Primer punto, ten cuidado con los pensamientos que alimentan tu carne. Primera Samuel 18, 7, 8 dice: y cantaban las mujeres que danzaban, decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y encierre la palabra sus si usted está en su Biblia. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Qué le pasó a Saúl? Se enojó. Bueno, no podemos reprimir una emoción, porque las emociones en sí no son buenas ni malas. El problema es cuando nosotros nos dejamos gobernar de esas emociones y no las sabemos filtrar y someter a la verdad de Dios, porque engañoso es el corazón del hombre. Entonces yo no puedo vivir por lo que hoy siento o por lo que pase, ¿cierto? Entonces, miren lo que le sucedió a Saúl. Se enojó en gran manera y le desagradó ese ¿qué? Ese dicho, por el dicho de las mujeres. Y estas mujeres no le estaban quizás diciendo por ofenderlo, pero su corazón y un pensamiento lo hizo ver fantasmas donde no los había. ¿Por qué? Por su inseguridad. Amén. Cuando usted sabe quién es usted en Cristo, usted no lo mueve en nada. Amén. Gloria a Dios. Déle ese fuerte aplauso al Señor. Y seguimos en el versículo. Y dijo a David, dieron 10,000, y dijo, o sea, Saúl al escuchar esto le dijo a las personas: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Miren hasta dónde estaba llevando ese pensamiento a ese hombre. Los celos. ¿Sintió celos? Claro. ¿Sintió envidia? Sí. ¿Cuántos no hemos sentido eso? Levánteme la mano si lo hemos sentido. Claro, claro, claro. Y no nos tenemos que avergonzar por sentirlo. Avergonzados debemos estar si nos quedamos dándole vuelta a eso. Pero cuando venimos al Señor le decimos: Espíritu Santo, lo que estoy sintiendo, y lo llama por su nombre, es envidia, porque vi esto y esto, porque escuché esto y esto, pero lo entrego. Lo rechazo en el nombre de Jesús y lléname, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por lo que me has dado. Gracias porque soy esta persona en ti, Señor. Y gracias por bendecir a mi hermano con tanto. Y usted empieza a cambiar. Vea, hermano, eso es poderoso. Amén. Y miren lo que dice: no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl, ¿qué hizo? No miró con buenos ojos ¿a quién? A David. ¿Qué culpa tenía David que Dios lo escogiera? ¿Qué culpa tenía que Dios puso los ojos en David?
Un pensamiento le cambió el destino a este hombre porque dedicó el resto de su gobierno, los años que le quedan de gobierno, a perseguir a un hombre inocente. Un joven que lo honró. Conocemos la historia de David. Fue su yerno, le demostró su fidelidad, ¿cierto? Que le trajo victorias al pueblo de Israel, porque David era un guerrero tremendo. Y en vez de Saúl, miren la necedad. En vez de Saúl tenerlo de su lado, pues era un guerrero tremendo que le traía victorias al pueblo. Lo que hizo fue tratar de matar al punto que David tuvo que huir a tierra de los filisteos, ¿cierto? Y Saúl dedicó sus fuerzas, su energía a perseguir a un hombre que no le había hecho nada. Y mandó, creo que más de 3,000 hombres a perseguir a David. Todo por un pensamiento. Miren hasta dónde nos puede llevar un pensamiento equivocado. Solo porque Saúl pensó, me va a quitar el reino. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué es nuestro? Ni la unción. La unción es del Espíritu Santo, de Cristo. Dios escogió a David, pero también le dio a Saúl, porque lo escogió a él. Sintió celos, envidia, mas no los supo gestionar. Y hoy vamos a aprender a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Otra historia sería si Saúl hubiera sido listo y detectar lo que sintió en ese momento, y como lo acabamos de aplicar ahorita hace un rato. Y Saúl no trabajó en sus inseguridades, porque él buscaba complacer a la gente. Porque su seguridad se lo daba a lo que fulano pensaba y la palmadita en la espalda. Vemos que perdió una gran oportunidad. Es que el reino, esta casa es de Dios. Y Él le plació poner a los pastores. Y Él le plació poner a cada líder. ¿Le gusta a usted o no me gusta a mí? Es el reino de Dios. Amén. Amén. Y esas cosas no nos dejan ver las cosas como Dios quiere que vean. Entonces nos dividimos y no trabajamos en pro de la obra, en que crezca, porque estamos poniendo más la mirada en el hombre que en Dios. Pero es que esto no es ni suyo ni mío, mi hermano, es del Señor. Amén. Y cuando yo sirvo sin mirar a Dios, sino mirando esa cruz, el Señor se glorifica grandemente y maduramos y crecemos y podemos entonces disfrutar de esa vida en abundancia que Dios tiene. Amén. Gloria a Dios. Y mientras él perseguía a David, miren lo que pasó. Saúl malinterpretó el canto, decía sus. Lo importante de construir una buena identidad, lo que hablamos, basado en lo que Dios dice. O sea, él se fijó en sus miles. Ay, David, ellos están diciendo David hizo 10,000 y yo 1,000. En sus. Él interpretó mal. Como les digo, es sus. Bueno, otro caso hubiera sido, ay Señor, gracias por estos 1,000, Padre, antes es mucho. Antes es demasiado, Señor, ¿quién soy yo? Me alegro por David que tuvo sus 10,000, síguele dando más, Padre, para que tu obra siga adelante, para que muchas más vengan personas y sirvan. Es que no es lo que donde Dios te dé, usted es el responsable de fructificar con lo que Dios le dé. Mire lo que decía nuestra hermana Wandy, la viuda pobre echó lo que tenía y Dios miró con buenos agrados. Cuando Dios le entrega un ministerio a líderes y los próximos líderes, hágalo florecer, pero no con sus fuerzas, con la fuerza y la sabiduría, la inteligencia de Dios. Líderes doblan rodillas por su ministerio, están estudiando. ¿Cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo expandir? ¿Cómo puedo? ¿Me estás entregando este talento?
¿Cómo lo puedo multiplicar? Pero no lo guarde. Amén. Dice que mientras Saúl perseguía a David, los filisteos, o sea, los enemigos, buscaban saquear a Israel. Y así nos puede pasar. Por andar detrás y haciéndole caso a la carne, a nuestra carne, donde tenemos que estar concentrados y nuestra atención, el enemigo viene y lo saquea. Y por eso entonces empieza el conflicto entre el uno. No, porque es que usted está entretenido dándole larga a la carne. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice Romanos 8:6, tiene el antídoto para esto. Creo que no lo di esta cita, pero la tengo en la traducción viviente. Dice, así la tenemos, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Traducción viviente dice, por lo tanto, mis hermanos, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Amén. Ahí está el remedio. ¿Siente que la carne se levante? Busque las cosas de Dios. Ahí se lo está diciendo qué debemos de hacer. Ocúpese de las cosas de Dios. Amén. Gálatas 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí sigue el versículo, lo dejé hasta ahí. Así que para enfocarnos en que toda obra manifiesta, antes que se manifieste en toda esta obra la carne, primero se manifestó en un pensamiento. O sea, usted no hizo, ay, es que no, ya había un pensamiento que lo venía rondando y usted lo alimentó y no se ocupó en el espíritu mejor para poder combatir eso. Juan 21:20-25, los entro un poquito en contexto. Los versos anteriores dice que Jesús le estaba hablando a Pedro acerca de cómo él iba a morir, cuál era el fin que Pedro iba a tener de su muerte. Pero le añadía, si usted lee los versos anteriores para la célula, para el altar familiar, dice que al final Jesús le dice, porque era una muerte, ¿me ayuda, pastor? Iban a crucificarlo también, ¿verdad? Y era boca abajo, exacto. Y le dice al final Jesús, me encanta porque le dice, sígueme. O sea, te viene algo pesado, pero sígueme. O sea, eso es lo que espera Dios, sígueme. No importa lo que pase. Y entonces allí es donde entramos a este versículo, vamos a leerlo y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía a quien amaba a Jesús, el mismo en que la cena se había recostado a él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, y que de o sea, paremos ahí. Pedro pues ya vio a Juan, porque el discípulo amado, quien se refiere aquí es Juan. Juan se le recostó al costado a Jesús y le hizo una pregunta. Y Pedro vio esa cena y le dijo, Señor, ¿y qué de Bueno, a mí me van a crucificar y me van a hacer todo eso. Y bueno, y también que sufra. Pedro, me encanta Pedro, aprendemos tanto de él, muchísimo. Pero vemos que fue un hombre que era como inestable, pero al final vemos a un Pedro que su fe fue fortalecida. Amén. Y dice, Jesús le dijo, tremenda respuesta le dijo nuestro Señor, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. ¡Wow! Duro, ¿verdad? Le dio papá, sígueme tú, le volvió a repetir, sígueme tú. En otras palabras, no ponga la mirada en el otro, ponla en mí, dice el Señor, amén. Dicho, pero miren las consecuencias que tuvo, o sea, Pedro no calmó esto allí, miren las consecuencias, dice, dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino
Si quiero que Él quede hasta que yo venga, en otras palabras, se armó el chisme. Porque Pedro no escuchó bien, ¿cierto? La palabra nos dice, sean prontos para escuchar y lentos, ¿para qué? Para hablar. Y sobre todas las cosas, dice, nuevamente vemos que se malinterpretó a tal punto que se extendió una información incorrecta. Incorrecta. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pensamientos? Eso fue un teléfono roto, ¿cierto? Bueno, la palabra nos dice algo que sí podemos hacer allí, porque no podemos evitarlo, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 4:23, un himno nacional. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar tu corazón es tu responsabilidad. La traducción, la TLA, al lenguaje actual, dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. La palabra, el original corazón es mente, allí. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu mente. No importa lo que tú escuches, no importa lo que tú veas, como vimos en los ejemplos de Pedro y de Saúl, guarde su mente, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Filipenses 4:8 dice, si lo tenemos por favor en pantalla, no me acuerdo si lo di o no, Filipenses 4:8, dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es amable, de buen nombre, en eso pensad. O sea, que usted puede enseguida redireccionar esos pensamientos. Entonces empieza a pensar bien. Esa es lo que el Señor nos dice. Sí, amén. Leámoslo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Resuma eso en un solo nombre. Dios. Piensa en Dios. Piensa en Jesús. Jesús sufrió más de lo que nosotros sufrimos. Amén. Pero dice la palabra que Él ponía su mirada ¿en qué? En la gloria venidera, ¿verdad? En lo que el Padre había dicho. Por eso Él soportó esa cruz. Amén. Viendo lo que venía. Amén. Concéntrese en todo eso. Vamos a un segundo punto. Y se llama, ¿cuál era el primer punto? A ver si están concentrados. Ten cuidado con los pensamientos que alimentan Tu carne. Entonces, ya vimos la carne. Ahora vamos a ver el segundo enemigo, que es el mundo. El mundo. El segundo punto es el afán y la ansiedad de este mundo. No hay nada que robe más la paz, por decirlo así, que el afán de este mundo. El estrés concentrado en su mente le puede deteriorar hasta su salud. El afán y la ansiedad del mundo. Mateo 6:27 Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Piensa en algo que le preocupe ahorita. ¿Creció un poquito más? Y es verdad, literalmente es así, nos encogemos, sus órganos, es increíble, es un órgano, y yo hablo esto con autoridad porque yo lo he vivido, yo lo he pasado, pero el Señor, y lo pasé hasta el punto, ¿ustedes se recuerdan cuando yo perdí mucho peso? Fue a causa de una pérdida que tuve con mi papá. Y bueno, más adelante les daré ese testimonio, pero esto es parte de yo lo puedo decir con autoridad y el Señor me dio las armas y me las sigue dando para poder vencer todo ese conflicto que pasa en nuestro interior. Pero yo me puse las pilas, yo dije, no, es que esto no es. Cuando yo vi en una de las emergencias que le decían hasta sacaron a mi esposo y me preguntaban a mí,
que si él me maltrataba, que si yo estaba tranquila en casa y yo, sí. Antes él es un apoyo para mí, antes Dios lo ha puesto, como le decía yo a la doctora, o sea, no me encontraba nada, mi corazón bien, todo bien. Todo bien, y yo sentía que me moría, que estaba enferma cuando me veía al espejo. Por eso tengamos cuidado al hablar, tengamos cuidado cuando vemos a alguien que de pronto ha cambiado, tengamos cuidado y prudencia y hablemos palabras que animen. Amén. Y en todo ese proceso, me acuerdo que, pero un día, cuando ya me dieron esa alta y yo veo, y bueno, estaban buscando en ese tiempo, no tenía seguro médico, y me mandaron pues me dieron varias opciones de clínicas que podían hacerme un plan de pago, podían revisarme. Cuando las clínicas que yo veo son psiquiátricas, yo, yo dije, ¿qué es esto? Pero yo sé que yo no estoy loca. Y sí, yo dije, ¿qué es esto? Y fue como que el Espíritu Santo, ahí caí de rodillas y yo le dije, Señor, yo no estoy loca, yo sé lo que yo siento. No sé si esto es físico, si es esto, pero tú me vas a ayudar. Y cogí fuerza, porque me acordé también que en una ocasión ya venía desde antes y yo sentía que el Señor me estaba llamando. Y me estaba diciendo, el Señor nos dice, cuídese. Puede ser en lo físico, puede ser en lo emocional. El Señor siempre nos está hablando. Haga cambios en su vida. Vea por este camino, ojo. Y quizás a veces no hacemos caso a esas cosas, porque nos gusta no nos gusta, sino que inconscientemente lo hacemos, ¿cierto? Y alimentamos quizás la tristeza, alimentamos y empezamos, no. Y en ese momento yo entendí que eso no venía de Dios y que yo sabía. Entonces yo dije, hay un propósito en esto. Y me levanté y empecé a nutrirme, que era ese diagnóstico, era todo. Y hoy puedo decir que soy libre y que ya no me da miedo. No. Amén. Y que ya yo sé y me da gusto de poder saber que esa misma libertad que Dios me dio, porque ese día, ¿sabe qué se me vino a la mente ahí? El Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu es el de Cristo y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. De ese versículo yo me pegué. Amén. Y yo dije, es que el Espíritu de Dios está en mí. Y tú dices que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ha sido mi proceso. Por eso a mí me duele cuando escucho noticias como esas. Porque yo sé lo que es eso. Me duele ver que muchos jóvenes se estén quitando la vida por una mentira de Satanás. Pero por eso le hacemos la guerra y no nos vamos a quedar callados. Amén. Amén. Dice toda esa obra, dice, vamos en el segundo punto, ¿verdad? El afán y la ansiedad del mundo. Ya lo vimos el versículo, dice, este mundo siempre nos presentará cosas por las que estar preocupados. Todos tenemos responsabilidades y vamos a enfrentar dificultades en este mundo que nos gustaría resolver, porque es que enseguida viene un problema y estamos maquinando la solución, ¿cierto? Nos gustaría resolverla, pero sin darnos cuenta muchas veces, yo la preocupación, ¿cómo la he vencido? Porque cuando me veo así, que estoy muy preocupada y nublada, que uno no puede pensar, me acuerdo de esto que el Señor me enseñó. Claro, estar preocupándote es como que tú te sientas en una silla mecedora. Y no sé si es porque soy de la costa y nos mecíamos, me encantaba mecerme en esas sillas. Y el Señor me dijo, tú te preocupas y es sentarte en una silla mecedora. Por mucho que tú te meces pensando, buscando la solución, no vas a ningún lado, ¿cierto? Entonces, eso se los comparto. Y en mis pensamientos trato entonces de meditar en el Señor. Jesús fue de visita a casa de María y Marta, ¿cierto? ¿Conocemos esa historia? Amén. Lo podemos ver en Lucas. Y vamos a entrar a ese versículo. Dice que Jesús fue de visita. Y María hizo algo, vio a Jesús y se puso ¿dónde? A los pies de él. Mientras que Marta andaba afanada, queriendo arreglar todo. Somos que queremos arreglar todo y tener todo, pero aún así seguimos, ay no, todavía me falta algo más.
¿Quiénes se identifican conmigo, por favor? Parece que nunca como perfeccionistas, como que todavía no es suficiente, y eso es algo bueno, pero también es algo malo. O sea, tenemos que aprender y el Señor nos va puliendo y nos va enseñando a tener un balance, ¿cierto? A tener cuidado porque se convierte en parte de un proceso. Bueno, vamos a ver lo que Jesús le dijo. Respondiendo Jesús le dijo porque, Marta le dijo, Señor, pero mira, yo estoy aquí y María no hace nada y está sentada. Entonces dice que Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es ¿qué? Necesaria. Es como yo estaba buscando esta mañana creo que eran unas medias, no sé, de las niñas, y buscaba entre eso y me acordaba de esto porque yo me río, porque el Señor le habla a uno, ¿cierto? Y uno dice, el Señor nomás que dirá así, ay, Dios mío. Y yo buscando esa media y entonces me llegó a la mente esto. ¿Qué es esto? Esta aplicación. Puedes ver tú muchas cosas, pero lo que yo estaba buscando era eso, es lo que tú necesitas, ¿cierto? Entonces podemos estar buscando muchas cosas, pero lo que necesitamos es a Jesús, ¿cierto? Es lo que necesitamos encontrar. Entonces no nos podemos estar distrayendo, ay, ¿qué tal si yo me pongo a distraer? Ay, sí, mira esta blusita, mira, o esta media mejor. No, yo quería la media esa, y así tenemos que querer a Jesús. No importa que tengamos muchas cosas que nos llamen la atención. No, yo quiero a mi Jesús. Amén. 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 Entonces, miren, dice Jesús, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Note la palabra ha escogido, es la aplicación que le acabo de dar. Sentarse, mire cómo María estaba que sentada. Eso da a entender la importancia que ella le dio, ¿cierto? Estaba sentada y prestando atención al Señor. ¿A dónde estaba María? A los pies. Eso me habla de qué? De humillarse, ¿verdad? De humillarse, cierta humillación a los pies del maestro. Y también dice que estaba también escuchando, ¿verdad? Ella debía de estar escuchando. Por otro lado, miremos a Marta. Preocupación, queja, alejamiento, ¿verdad? Y eso es lo que hace la preocupación. Nos aleja del lugar donde realmente tenemos que estar. Los afanes, las turbaciones. Eso no nos da una buena parte. Eso nos aleja. Es como que es un imán que te jala, pero Jesús no le está diciendo, deja de hacer las cosas. No, es que tienes que estar aquí. Amén. Tener cuidado porque se convierte en parte de su proceso mental, causando que te vayas en la dirección contraria y no te acerques a Dios. Y nos hace infructíferos. La preocupación nos hace infructíferos. Veamos en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Representa la palabra de Dios, la semilla. Y dice que cayó en diferentes terrenos. Y uno de los terrenos que cayó, dice que fue donde había espinos. Dice Lucas 8:14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por las afanes y las riquezas. Y no llevan fruto. Nos hacen fructíferos. Hay muchos que al salir de aquí, y ruego al Señor que no vamos a hacer ninguno de nosotros, que al salir de aquí olvidemos la palabra. Y los afanes y otra vez entremos en ese círculo y nos metamos otra vez en ese círculo vicioso del afán y la ansiedad. No, ya tenemos las armas, no tenemos excusas. Salir de aquí y la preocupación lo embarga, las presiones de la vida, los pensamientos que se concentran en ellos, como Marta. No gaste su energía preocupándose, gástela en llenar su fe. Amén, por la palabra del Señor. Una de las cosas que me gusta hacer es meditar en Dios. Cuando me veo muy, muy frustrada, que ya no puedo, me gusta mucho, admiro mucho, me encanta un nombre del Señor en los nombres de Dios. Y uno de ellos, el que más me gusta, es el Dios Altísimo. Me encanta.
Ajá, el Dios altísimo. Y me gusta cómo suena en inglés, que estos días se los decía a las niñas, the most high. Me encanta ese nombre de Dios. Y eso es lo que hago. En mi mente hago una pausa y empiezo a meditar en the most high, en el Dios altísimo. Es como que le digo, Señor, y lo hablo, porque usted tiene que aprender a hablar. Usted no está hablando sola, usted está sacándose todo, esa basura, esa preocupación que lo va a enfermar. Y lo hablo y le digo, Señor, tú eres mi Dios altísimo, el Dios altísimo. Y estos problemas que yo tengo que no puedo solucionar, es como que se los entrego. Y literalmente levanto mi mano y se los doy al Señor. Y me imagino que Él está ya en ese trono altísimo, que no hay nadie por encima de Él. Y Él los tiene en su mano. Y siento paz, amén. Y confío en el Señor que Él se encargará de ello, amén. Amén. Ten cuidado con el estrés permanente, porque eso se te vuelve algo crónico y empiezas a hacer, tu personalidad cambia. Jesús observó, Jesús es muy buen observador y usted tiene que aprender a observarse usted mismo. Cuando tú de pronto ya tienes otra actitud y en qué momento te vuelves aburrido, amargado, irritado, que todo te molesta, que hay que tener cuidado. Y es normal a veces sentirnos así, pero que no sea un patrón. Puede cambiar tu personalidad, puedes estar también distraído, te hace perder la belleza del momento, te hace perder de disfrutar de lo que Dios te ha dado, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, perderte esas etapas de la vida. Amén. Entonces, estás presente, sucede que estás presente, pero no estás conectado. Resulta, es como el pastor lo ha dicho muchas veces desde el púlpito, pueden estar aquí y su mente está pensando en el mortgage o qué voy a comer ahora, ay, qué estarán cocinando. No, usted le da un comando a su mente y lo digo con autoridad porque es que es así. Si a mí me ha funcionado, yo sé que ustedes también lo van a poder hacer. Y usted ya no se distrae, sino que ubica yo por eso cierro mis ojos y me concentro, porque es que quiero evitar la distracción. Amén. Perdón, entonces tienes que estar conectado. Marta se estaba perdiendo de disfrutar la visita de Jesús. Y perdón, bueno, y ahí hago la publicidad política pagada. Yo sé que el tiempo corre, pero quiero darles todo esto. Entonces, aguantémonos más, ¿verdad? Dominio propio. Entonces dice, Marta se estaba perdiendo de disfrutar la visita de Jesús por estar afanada en otras cosas. Jesús tiene la solución, entonces en Él debemos de centrar nuestra atención, disfrutar cada momento que Dios nos da, porque como humanos o estamos en el presente o estamos en el futuro, estamos en el pasado o estamos en el futuro. Examinémonos, ¿cierto que nos pasa? O estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que pensemos en el presente y vivamos el presente. Conectados. Mi esposo y yo tenemos, bueno, yo le digo siempre a él que a veces él llega a trabajar y todo, y si tenemos que salir a algún lado y vamos con los niños, y cuando ya lo veo hablando de trabajo de carros por allá, de grúas o de Uber, entonces yo le digo, gordo, ¿sabes qué? Vamos ya, esto cerrado. Ahorita es hora de concentrarnos en los niños, vamos a preguntarles cómo les fue en la escuela, cómo has estado tú, cómo has estado yo, y eso le refresca la relación a uno, ¿cierto? Porque es necesario estar presentes y conectados. Dice la palabra de Dios que no seamos, que pasemos el tiempo en Eclesiastés en donde miremos atrás y no hallemos contentamiento. No, usted debe de, cuando llegue ese momento, usted mirar atrás y dice, me disfruté a mis hijos, mejor dicho, los vi crecer, yo siento así cuando a Emily le coge ese piecito y en estos días está viendo que ya le va creciendo y yo, ay, ¿dónde está ese piecito que está tan chiquito? Y uno tiene que disfrutar porque ya ellos van entrando a etapas. Y igual paso a una nueva etapa en donde ya están más grandes, ya son otras cosas, pero es así, vivir con sabiduría, amén, porque no sabemos cuánto tiempo los vamos a tener. Hoy puedo dar este testimonio con paz, porque en esos días yo viví, se venía mucho a la mente el Salmo 90, donde Moisés le dice a Dios, enséñame a contar mis días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y yo meditaba mucho en eso y siempre me pasaba que me acordaba de mi papá.
llama a tu papá. Y yo lo llamaba. Yo hice caso a esa voz y llamaba. Y papi, y nos reíamos y todo. Y yo, después que pasó todo eso, cuando me dieron la noticia, papi falleció. Después ya miré con el tiempo atrás y dije, Dios, gracias porque me permitiste como estar conectada con mi papá. Porque tú sabías lo que iba a pasar, ¿cierto? Disfruten a los que tengan. Disfruten a sus hijos, a su esposa, a sus abuelitos, a sus mamás, las que lo tienen. Disfruten, disfruten, porque es un regalo de Dios. Amén. No sabemos por cuánto tiempo los vamos a tener, ¿cierto? Amén. Entonces, aprender a gestionar los pensamientos de preocupación. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Recuerda siempre, cuando la preocupación te embargue, recuerde la fidelidad. Algo que yo practico mucho es recordar. Si voy a mirar al pasado, lo miro para saber la fidelidad de Dios, de acordarme lo fiel que Dios ha sido, que sin merecerlo, Él me guardó, me protegió. Amén. Entonces empiece a guardar todos esos recuerdos, tráigalos al presente. Señor, me acuerdo cuando tú proveíste para eso, ¿por qué me voy a preocupar? Si tú tienes ya eso solucionado. Y empiece a hacerlo, a practicarlo y verá que eso mueve la mano de Dios. Créame que lo mueve y Dios se complace. Amén. Traiga eso al presente. Haga como David en el Salmo 103, le dio un comando a su alma. Le dijo, alma mía, alaba al Señor. Pero dice, alábalo, pero ¿cómo estimulamos a esa alma? Porque es que somos seres que tenemos sentimientos. Bueno, David nos da el truco, cómo hacerlo. Acuérdate de todos sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sacia de bien tu boca, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias. Y eso tiene un efecto. Cuando traemos a memoria la fidelidad de Dios y lo bueno que Él ha sido, eso nos da las fuerzas para seguir adelante. Entonces, en el momento, no, alma mía, hay momentos que le tengo que decir a mi alma, apláquese. Aplácase porque el Señor es el que está en control. Amén. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Con acciones de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo. Vuestros pensamientos, el agradecimiento, hermanos. Agradecimiento, debemos desarrollar una actitud de ser agradecidos. El agradecimiento empieza en un corazón y es una actitud que se debe cultivar, porque a veces esperamos estar agradecidos cuando cosas grandes pasan, no. Cuando cosas pequeñas, diariamente tenemos por qué agradecer a Dios, ¿cierto? A veces esperamos estar agradecidos por algo grande. Siempre hay algo por qué dar gracias. Cuando una persona no cree que es que le tienen que hacer cosas, o cuando una persona sabe que todo lo que tiene es porque ha venido por la bondad de alguien más y sobre todo de Dios, entonces ese es un corazón humilde y ese agrada a Dios, un corazón humilde. Decirle gracias, Señor, por la vida desde que nos levantamos, por las mínimas cosas que son grandes ante los ojos de Dios. Cada día es un milagro. Vive feliz y deja de enfocarte. Es una persona agradecida, es verdaderamente feliz. Ayer se me acercaron unos testigos de Jehová y me decían, ¿usted sabe cómo tener una vida feliz? Y yo les dije que ya yo tengo una vida feliz, le dije yo. Y él se quedaba así atrás. Yo le decía, ¿sabe por qué? Porque yo tengo a Cristo y no tenemos problemas, le decía yo, tenemos situaciones. Pero eso no me quita mi felicidad, porque Jesús es mi felicidad. Y empezábamos a hablar allí, amén. Romanos 1:21 nos dice, porque este mundo cada día va peor, porque es un mundo que no da gracias. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón. El mundo, la cultura, por eso está así, porque creen que todo lo saben, creen que todo lo pueden y se envanecen creyendo que no necesitan a Dios.
Tener contentamiento, Filipenses 4:11 dice, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Más adelante dice Pablo, estoy enseñado en todo, a tener abundancia como a tener escasez. Pero finaliza y remata Pablo ahí, dice, me encanta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 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 El contentamiento es un estado mental. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verso que sigue dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El verso que sigue indica resistirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resistirlo, ¿en qué? En la fe. Y nos da más información este verso 9, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El problema que usted tiene y que tengo yo, lo están padeciendo muchos. Incluso aquí mismo podríamos estar pasando por las mismas situaciones. Por eso hay que hablar, lo que decía el pastor, hablar, porque una mentira, Satanás, quédate callado. Ay, qué vergüenza. Ay, mira, te van a... No, quédese callado. Mira, es que eres débil. No, pues sí, soy débil, pero en mi debilidad Jesús se fortalece. Amén. Amén. Entonces vamos a ver el tercero y ya vamos a acabar. Dice, reemplaza la mentira de Satanás por la verdad de Dios. Segunda de Corintios 10, 3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Usa tus pensamientos para incrementar tu fe. Usa tus pensamientos. No la dejes en piloto automático, por favor. Porque una vez tú dejas tu mente que vuele, es muy peligroso. Amén. Llena tus pensamientos de la verdad del Señor. Hay pensamientos en tu vida que no les puedes dar larga a tu mente. Como cristianos debemos saber que tenemos armas que no son de este mundo, pero que tienen poder divino para cortar y desmantelar toda mentira de Satanás, para destruir todo lo que sea contrario a la verdad de Cristo, en el nombre de Jesús. Hay momentos que usted va a decir y se va a tener que sacudir, ¿de dónde viene esto? Usted tiene que identificar si le da tristeza, si lo está poniendo así como decía el pastor, chiquitico. Eso no viene de Dios. Si le da inquietud, si no le da paz, si no es esperanzador, eso no viene de Dios. Y ahí usted en ese momento usted dice, no, en el nombre de Jesús, aplaco mi mente, y usted derriba todo ese pensamiento y lo lleva cautivo. Es que literalmente llevarlo cautivo y ponerlo a los pies del Señor. Señor, y lléname con tu palabra, porque tu palabra dice, si ese pensamiento es de temor, usted lo saca y lo dice al Señor. Señor, estoy sintiendo eso, siento miedo por esto y por esto. Pero en el nombre de Jesús digo no. Lo saco de mi mente, Señor, llénalo, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces usted empieza a darse y de enseguida a eso empieza a dar gracias. Gracias, Señor, porque me tienes aquí. Porque sé, y usted empieza y bueno, el Espíritu Santo le va llevando en esa dirección. Amén. La palabra de Dios dice que es una arma de dos filos. Maravilloso lo que hablaba Alexa ahorita en la mañana al iniciar, ¿verdad? Entonces, no puede ser pasivo y aceptar todo lo que llegue a la mente. Dios dice que su palabra es la espada del Espíritu, nos ha dado para que lo usemos. Muchas personas dicen, estoy bajo ataque. No, usted no está bajo ataque. Eso implica que si usted está bajo ataque, lo están bombardeando y está sin defensa. No, si usted se siente bajo ataque es porque usted no ha sacado esa espada. Porque es que la tiene ahí guardada. Muchos están llenos de la palabra y estamos así, pero no la sacamos. Es hora de ponerla a funcionar. Amén. Muchas veces estamos esperando que Dios nos haga y Dios está esperando que use mi palabra, porque Dios está comprometido no con lo que digamos nosotros, sino con lo que Él ha prometido. Amén. Efesios 6,
17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué hace un yelmo? ¿Cubre qué parte? La cabeza. Use el yelmo de la salvación. Una salvación que nadie se la podrá quitar. Ahí en ese momento usted diga que el amor de Dios, nada lo podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Usted está usando el yelmo de la salvación. Amén. Y la espada del Espíritu y tome la palabra. No deje, reemplace ese pensamiento, bórrelo, pero no lo deje vacío su cabeza. Reemplácelo por la verdad de Dios. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que ¿qué? Que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Y los tuétanos. No puedes pelear con un enemigo invisible con armas físicas. La palabra de Dios es el arma más poderosa que existe, créanme. Y debes hacerla parte de tu vida. Mientras más te llenas tu mente de la palabra de Dios, tu fe se hará cada vez más sólida. Debes de ser consistente y no desistir. No decir, ay, es que no estoy viendo nada, no. Siga declarando la palabra. Use su imaginación para verse sano. Dele gracias a Dios por el tratamiento que está usando y declare la palabra de Dios. Y algo se va rompiendo, mis hermanos. Aunque usted no lo vea, sí está pasando algo en el mundo espiritual y está siendo libre. Está siendo poco a poco. Cada golpe que usted dé con esa espada, algo debilita. Dice la palabra del Señor en Salmo 75, dice, Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. Cada vez que usted declara, usted no sabe lo que pasa en su interior porque no lo puede ver, pero su interior se fortalece, su fe crece y algo pasa en el mundo espiritual. Amén. Ese gigante cada vez se hace más pequeño. Cada vez que usted declara la palabra, ese problema va disminuyendo, va retrocediendo, se va debilitando. Amén. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es algo que yo se lo repito mucho a mis hijos. Usted tiene la mente de Cristo. Y para terminar, quiero darles esta enseñanza que me pasó con el niño. Mi esposo está aquí. Y ese día ellos tuvieron cita con el dentista. Su cita rutinaria cada 6 meses. Y en la noche, bueno, yo ese día tenía clase aquí en la escuela ministerial, fue el jueves antes pasado. Cuando llegué siempre me gusta, ya después que se duermen siempre paso, cuando no los acuesto yo, cuando no los acostamos juntos, me gusta ir y pues estar ahí con ellos mientras están dormidos. Me gusta chequearlo, lo que uno chequea a los hijos. Entonces, y vi que Juan David se despertó, o sea, él estaba despierto, no fue que se despertó, sino que está despierto. Y me dice, mami, y empieza a llorar. Y yo le dije, ¿qué pasó, Juan David? Es que estoy triste, me dice, porque yo le he enseñado que tiene que hablar. Mi hijo antes se guardaba todo, pero estaba en un proceso de él que yo le digo, hablar, tiene que sacar todo eso. Entonces, él ya ha aprendido a hablar, ha aprendido a decirme cómo se siente. Y eso es bueno, porque hay que enseñarles a sacar todo eso. Por las personalidades, no es que haya pasado algo, no es que no, sino que Dios nos hace con personalidades diferentes. Hay personas que son así porque su personalidad es así, pero hay que ir, se le va trabajando con la sabiduría del Señor. Y entonces él me dice, mami, es que Dios no existe. Estoy llorando porque Dios no existe. Y yo le dije, ¿cómo que Dios no existe? Sí, él no hace milagros como dice allí. Un pensamiento de altivez que se levanta contra la verdad de Dios en un niño. Y un problema de un niño de esa edad, porque yo le decía, papi, ¿por qué dices que Dios no existe? Bueno, antes de que me dijera así, yo enseguida lo dentro y yo le dije, Juan, míreme a los ojos, ¿Dios no existe? ¿Quién hizo la luz del sol? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el universo? ¿Quién hizo todo lo que te están enseñando en ciencias acerca de las clases de animales, las flores, el universo, todo eso? La lluvia. ¿Dios no existe? Se me quedaba callado pensando. Y yo le decía, ahora no vamos muy lejos, mírate tú, mírate tus manos. Mira que puedes hablar, que puedes caminar, mira todo. ¿Dios no existe? Le dije yo. Y él me decía, sí, mami, pero lo que pasa es que no obra milagros porque yo le pedí a él
no me fueran a poner braces. Y resulta que es que la doctora ese día le dijo que sí iba a necesitar braces. Ese fue el diagnóstico, un problema de un niño, pero para él tiene el tamaño grande porque es un niño. Mamás, hablemos con nuestros hijos, que nos importen los sentimientos de nuestros hijos, porque es del tamaño de ellos. Nosotros es igual, tenemos problemas más grandes, ¿ya? Entonces, él me dice así, que era que pues le dijeron el diagnóstico. Entonces yo le dije a él, entonces él dice, yo le oré al Señor que no me pusieran braces, como la vez anterior le habían dicho que posiblemente, y esta vez que fue le dijeron que sí. Entonces eso lo turbó a él. Dice, tengo miedo, y como que sentía que Dios le había fallado y no lo había escuchado, que él había orado para que no le pusieran sus braces. Entonces yo le dije, papi, vamos a hacer algo, oremos, vamos a orar. Y yo le dije, cerramos los ojos, yo le dije, y lo guié en una oración, yo le dije, que dijera, Señor, perdóname porque he permitido ese pensamiento, pero te doy gracias porque me das las armas para sacarlo. Saco en el nombre de Jesús toda frustración y toda decepción, Señor. Yo sé que tú eres real. Perdóname por dudar que tú existes. Yo sé que tú eres real, papito Dios. Bueno, lo guié en una oración así y saco todo esto de mi corazón, porque tu palabra dice, y le enseñé ese versículo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a los pies de Cristo. Yo le dije, Juan David, usted tiene que aprender a filtrar sus pensamientos y literalmente llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Y vamos a empezar a orar. Tú puedes tener, dice la palabra de Dios, que pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Ahora empecé a trabajar en la fe. Yo dije, toca tus manitos y dile al Señor y colócate tus manitos y ora cada vez que tú tengas tu devocional y ores con papito Dios. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú puedes hacer este milagro de enderezar mis dientes. Y le enseño esa fe porque es lo que la palabra dice. El Señor sigue orando los mismos milagros de siempre. Él puede hacer eso. Pero le enseñé también que aunque no lo hiciera, Él tiene que decirle, Señor, aunque no lo hagas, yo voy a estar feliz contigo, Señor. Y eso no me va a apartar de ti. Y gracias por mis dientes. Gracias porque tú lo vas a hacer, aunque no sea de la manera que yo quiero, que es no tener braces, pero tú lo puedes hacer usando los braces. Y te doy gracias por la ciencia, y empecé a cultivar ese agradecimiento en él. Que él vea que eso que él ve mal, no, es una razón para darle gracias a Dios. Yo le dije, ¿cuántos niños desearan tener la oportunidad? Y dile, Señor, yo sé que muchos niños, y no se queda ahí, ore por muchos niños que en este momento están sintiendo temor. Preparemos a nuestros hijos. Preparemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son herencia del Señor. Y una de las promesas que yo recibí cuando estaba muy turbada a causa de todo ese cambio para recibir a mis hijos fue eso. Y dice que los hijos son una espada en manos del valiente, una lanza en manos del valiente. Amén. Póngase de pie, por favor.